Me llevé cada cosa que me pertenecía cuando mi roomie me pidió que me marchara. Vivía con esta chica, Valeria, a quien yo consideraba mi amiga. Nos conocíamos desde el primer año de universidad, y cuando me dijo que había encontrado el apartamento ideal y quería que firmara el contrato con ella, no lo pensé 2 veces. 5 meses dividiendo todo a medias, lavando los platos como buenas compañeras, sin discutir por nada. Hasta que un martes cualquiera, mientras trabajaba en la librería de la universidad, recibí un mensaje. Oye, necesitamos hablar cuando llegues a casa. Eso nunca es buena señal, ¿verdad? Así que volví conduciendo, pensando que quizá quería hablar de quién compraría el papel higiénico o algo así, pero al entrar la vi sentada en el sofá con cara de velorio. Empezó con un «he estado pensando» y supe que estaba en problemas. Me soltó que no creía que vivir juntas estuviera funcionando y que ya había hablado con el dueño para que me fuera antes del 1 de enero. Me quedé allí preguntándome, ¿qué pasa? Literalmente nunca discutimos. Yo pagaba mi parte a tiempo, recogía mis cosas y hasta compré lo mejor para el apartamento. Pero ella actuaba como si yo fuera la peor compañera del mundo. No discutí, porque sinceramente, ¿para qué vivir con alguien que no te quiere ahí? Así que le dije, bueno, empezaré a buscar otro lugar. Ella parecía aliviada, como si esperara un escándalo. Esa noche, en la cama, me di cuenta de que casi todo lo que hacía decente aquel lugar era mío. El televisor de 50 pulgadas en la pared, el sofá de cuero donde veíamos Netflix, que me costó 3 quincenas, la cafetera, los platos buenos, el router del internet, hasta la cortina del baño. Al día siguiente le dije a Valeria que me llevaría todas mis cosas al mudarme. Ella solo respondió, ok, como si no fuera gran cosa. Pero no imaginaba lo que eso significaba. Pasé las siguientes 2 semanas buscando un apartamento hasta que encontré uno decente de un dormitorio al otro lado de la ciudad. El día de la mudanza, alquilé una camioneta porque sabía que la necesitaría. Valeria ni siquiera estaba en casa, lo que fue mejor. Empecé con lo obvio, mi ropa, mi escritorio. Luego desconecté el televisor y lo bajé con cuidado. Guardé la cafetera, empaqué todos los platos que había comprado y con la ayuda de mi amigo Lucas, subimos el sofá al camión. El router fue lo último que tomé. Al salir con él en las manos, escuché que Valeria regresaba. La escuché abrir la puerta principal justo cuando yo cerraba la camioneta. Me quedé allí parada con las llaves en la mano, esperando a que dijera algo, pero no pasó nada. Ni un gracias por todo, ni un que te vaya bien, nada. Conduje hacia mi nuevo departamento con una sensación extraña en el estómago. No era tristeza, pero tampoco alivio. Era como si una pieza del rompecabezas no encajara. Durante 5 meses, nunca habíamos tenido una pelea seria. ¿Por qué de repente nuestra convivencia ya no funcionaba? Mi nuevo lugar era pequeño, pero estaba bien. Un dormitorio, cocina abierta y una sala que apenas cabía mi sofá. Mientras desempacaba, seguía dándole vueltas al asunto. Valeria había sido muy específica. No creo que vivir juntas esté funcionando. ¿Pero qué no funcionaba? Yo pagaba a tiempo, mantenía mi espacio limpio y hasta compré cosas extra para el apartamento sin pedirle que pagara la mitad. Esa primera noche en mi nuevo hogar no podía dormir. Tomé mi teléfono y sin pensarlo mucho, abrí Instagram. El perfil de Valeria estaba ahí como siempre, pero algo llamó mi atención. Había publicado una historia hacía apenas 2 horas. Una foto de una caja de pizza con el texto celebrando nuevos comienzos. Seguí revisando sus historias anteriores y encontré algo que me heló la sangre. Una foto de hace una semana que no había visto antes. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, pero los nombres estaban cortados. Solo se veía un mensaje. Ya le dije que se vaya. En enero ya estamos juntos otra vez. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Juntos otra vez? ¿Con quién? No pude resistir la curiosidad. Abrí Instagram en mi computadora para ver mejor las fotos. Amplié la imagen todo lo que pude y ahí estaba. En la esquina superior izquierda, apenas visible, las primeras 2 letras de un nombre. Mateo. Mateo era el exnovio de Valeria del primer año de universidad. Habían terminado porque él se había trasladado a otra universidad en otro estado sin decirle nada. Valeria lloró durante semanas. Había sido un tema que tocamos varias veces durante nuestra amistad, especialmente cuando ella decía que nunca perdonaría a alguien que la abandonara así, pero aparentemente sí lo había perdonado. Todo empezó a tener sentido. Las llamadas susurradas que había escuchado en las últimas semanas, las veces que Valeria salía temprano los fines de semana diciendo que iba a estudiar a la biblioteca, su nerviosismo cuando le pregunté si todo estaba bien, incluso el comentario que hizo un mes antes sobre cómo sería vivir sola otra vez. No había nada malo con nuestra convivencia. Valeria simplemente necesitaba que me fuera porque Mateo iba a regresar.
Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, revisando sus redes sociales como una detective aficionada. En el perfil de Mateo encontré fotos recientes geolocalizadas en nuestra ciudad. Una de hace 2 semanas en un Starbucks a 3 cuadras de nuestro apartamento, otra de hace una semana en el parque donde solíamos correr los domingos. Había regresado, y lo más probable era que llevaran semanas viéndose en secreto. Al día siguiente, decidí ir al apartamento a recoger unas cosas que había olvidado. También, si era honesta, quería confirmar mis sospechas. Llegué como a las 10 de la mañana y toqué la puerta. Desde adentro, Valeria gritó, ¡Un segundo! Pero la voz que escuché después no era la suya. Era una voz masculina diciendo, ¿quién es? Valeria abrió la puerta con una sonrisa forzada, pero detrás de ella se veía claramente a un hombre intentando esconderse en la cocina. «Hola», me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «¿Qué? ¿Se te olvidó algo?» «Mi cargador de laptop», mentí. «Está en el cajón de la mesa de centro». «Ah, sí, lo vi, déjame ir por él». Cerró la puerta y escuché murmullos adentro. Cuando regresó, me entregó el cargador con prisa. «¿Tienes visita?», pregunté, fingiendo inocencia. «Ah, sí, mi prima está de paso en la ciudad», respondió rápidamente. Mateo debía ser una prima muy masculina y con voz grave. «¡Qué bien! ¡Salúdala de mi parte!», dije, dándome la vuelta para irme. Conduje de regreso a mi departamento con una mezcla de rabia y decepción que me quemaba el pecho. No era solo que me hubiera mentido sobre las razones para echarme, era que me había tratado como si fuera tonta, como si no me diera cuenta de que algo pasaba, como si nuestra amistad valiera tan poco que ni siquiera merecía una explicación honesta. Esa tarde, hice algo que normalmente no haría. Creé una cuenta falsa en Instagram para entender qué había pasado. No me tomó mucho tiempo encontrar evidencia. Mateo había subido una historia geolocalizada en un restaurante italiano del centro. Una foto de 2 platos de pasta. En el reflejo de su copa de vino se veía claramente el rostro de Valeria. La fecha de la foto era de hace 3 semanas. 3 semanas antes de que ella me dijera que había estado pensando y que lo nuestro no funcionaba. Había estado planeando deshacerse de mí desde antes de que Mateo regresara oficialmente. Me senté en mi nuevo sofá, en mi nueva sala, en mi nuevo departamento que había tenido que conseguir con prisa, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza, ni siquiera rabia, sino una claridad fría y calculadora. Valeria había decidido jugar sucio conmigo. Había planeado cuidadosamente mi expulsión, me había mentido en la cara y luego había celebrado mi partida como si fuera una victoria personal. Había tomado la decisión de destruir nuestra amistad por un hombre que ya la había abandonado una vez. Pero lo que ella no sabía era que yo también podía jugar ese juego, y a diferencia de ella, lo haría con inteligencia. Saqué mi teléfono y empecé a tomar capturas de pantalla de todo. Las fotos de Mateo en la ciudad, las historias de Valeria, las fechas, los lugares, todo lo que probara que me había mentido desde el principio. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero algo me decía que la iba a necesitar pronto. Porque si había algo que había aprendido en mis 22 años de vida, era que las mentiras siempre salen a la luz. Y cuando eso pasara, yo iba a estar lista. Valeria había subestimado a la compañera de apartamento que acababa de echar. Había asumido que me iría callada, sin hacer preguntas. Se equivocó. Los siguientes días fueron extraños. Por primera vez en meses, no tenía que pensar en otra persona. No tenía que preguntar si Valeria iba a usar la lavadora o si había comprado leche. Era liberador, pero también me daba mucho tiempo para pensar en lo que había descubierto. Mateo había regresado hacía un mes. Lo confirmé revisando sus redes sociales con más cuidado. Su primera foto en la ciudad era del 15 de noviembre. Valeria me había dado la noticia de que me tenía que ir el 22 de noviembre, una semana exacta después. No era coincidencia. El martes por la mañana, mientras tomaba café en mi nueva cocina, decidí que necesitaba más información antes de hacer cualquier cosa. No iba a confrontar a Valeria como una loca. Iba a ser inteligente. Primero, necesitaba saber exactamente cuándo Mateo se mudaría al apartamento. Segundo, necesitaba entender si otros amigos sabían la verdad. Y tercero, necesitaba decidir qué quería lograr con todo esto. Durante mi hora de almuerzo en la librería, le envié un mensaje casual a Ana, una amiga en común que Valeria y yo teníamos desde segundo año. Oye, ¿has hablado con Valeria? Estoy en mi nuevo departamento y me da curiosidad saber cómo le va viviendo sola. Ana me respondió en menos de 10 minutos. Viviendo sola, pensé que iba a conseguir otro compañero de apartamento pronto. La última vez que hablé con ella mencionó algo de que alguien especial se iba a mudar con ella en enero. Alguien especial, en enero. Todo encajaba perfectamente. Ah, qué bien por ella. ¿Sabes quién es? Escribí, fingiendo curiosidad amistosa. No me dijo, pero sonaba emocionada. Dijo que era alguien de su pasado que había regresado a su vida. Mateo.
Le di las gracias a Ana y guardé mi teléfono. Ahora tenía confirmación de una fuente externa. Valeria había estado planeando esto desde antes de decirme que me fuera. Había mentido no solo a mí, sino que también había estado contando medias verdades a nuestros amigos. Esa noche, decidí hacer algo que me daría la información que necesitaba. Conduje hasta el apartamento como a las 8 de la noche, no para tocar la puerta, sino para ver si Mateo estaba ahí. Su auto, un Honda Civic azul marino del 2019, estaba estacionado justo afuera del edificio. No era la primera vez que venía de visita nocturna. Obviamente, esto había estado pasando durante semanas mientras yo vivía ahí sin saber nada. Me quedé en mi auto durante 1 hora, solo observando, no como una acosadora, sino tratando de entender la situación completa. A las 9:30 vi a Mateo salir del edificio. Se veía cómodo, como si conociera perfectamente el lugar. Caminó hasta su auto silbando. Había estado viniendo regularmente, lo suficiente como para saber exactamente dónde estacionar y moverse como si fuera su casa. Conduje de regreso a mi departamento con un plan formándose en mi cabeza. No iba a hacer nada dramático. No iba a confrontar a nadie. No iba a enviar mensajes amenazantes ni a armar escándalos. Iba a dejar que la verdad saliera a la luz por sí sola. Al día siguiente, empecé la primera parte de mi plan. Abrí mi computadora y comencé a documentar todo lo que había descubierto. Fechas, capturas de pantalla, observaciones, todo organizado cronológicamente en un documento de Word. El 15 de noviembre, primera foto de Mateo geolocalizada en la ciudad. El 16 de noviembre, Valeria comienza a actuar nerviosa y distante. El 22 de noviembre, Valeria me dice que me tengo que ir. El 25 de noviembre, encuentro la historia de Valeria con el mensaje, ya le dije que se vaya. El 3 de diciembre, Mateo claramente instalado como visitante regular nocturno. El patrón era obvio para cualquiera que viera la información junta. Después de documentar todo, me enfoqué en la segunda parte del plan. Necesitaba que esta información llegara a las personas correctas en el momento correcto. No iba a ser yo quien la compartiera directamente. Iba a ser más sutil que eso. El viernes por la noche, Ana me invitó a una reunión en un bar cerca del campus. Iban a estar varias personas de nuestro círculo social, incluyendo a Lucas, mi amigo que me había ayudado con la mudanza, y probablemente algunas personas que también conocían a Valeria. Era la oportunidad perfecta. Llegué al bar y me senté con el grupo. Ana, Lucas y 3 personas más que conocía casualmente. La conversación fluyó con normalidad durante la primera hora. Hablamos de clases, de trabajos, de planes para las vacaciones de invierno. Fue Ana quien sacó el tema de las mudanzas. ¿Cómo te va en tu nuevo lugar? Bien, es más pequeño, pero está bien para mí sola, respondí. Fue algo apresurado conseguirlo, pero a veces así pasan las cosas. ¿Apresurado?, preguntó Lucas. Pensé que ya tenías planeado mudarte. No, para nada. Valeria me dijo de la nada que quería vivir sola. Fue toda una sorpresa, honestamente. Qué raro, comentó una de las chicas. Cuando la vi la semana pasada, estaba súper emocionada hablando de que alguien importante se iba a mudar con ella pronto. Ana asintió. Sí, a mí me dijo lo mismo, que era alguien especial de su pasado. Lucas me miró con curiosidad. Entonces te echó para meter a otra persona. Parece que sí, dije, tomando un sorbo de mi cerveza. Lo gracioso es que nunca me dijo eso. Me dijo que quería vivir sola. Eso está bien, dijo Lucas. Al menos te dio tiempo suficiente para buscar lugar. 2 semanas, respondí. Por suerte encontré algo, pero sí estuvo estresante. La conversación siguió fluyendo naturalmente. Yo no tuve que decir nada malo de Valeria directamente, solo conté los hechos exactamente como habían pasado. El grupo llegó a sus propias conclusiones. Para cuando terminó la noche, era obvio que todos pensaban que Valeria había actuado de manera deshonesta conmigo. No porque yo los hubiera manipulado para pensar eso, sino porque los hechos hablaban por sí solos. Ana incluso me dijo antes de irnos, está muy raro que no te haya dicho la verdad desde el principio. Hubiera sido más fácil para todos. Conduje de regreso a casa sintiéndome satisfecha. No había tenido que hablar mal de Valeria. No había tenido que inventar ni exagerar nada. Solo había contado mi versión de los hechos, y eso había sido suficiente para que la gente se diera cuenta de que algo no cuadraba. La verdad tiene una forma de salir a la luz cuando se le da la oportunidad. Ahora solo tenía que esperar a que esa información llegara de regreso a Valeria. En un grupo social tan conectado como el nuestro, no iba a tomar mucho tiempo. La primera semana de diciembre, Valeria me envió un mensaje que no esperaba. Oye, ¿cómo estás? Te extraño mucho. ¿Quieres que nos veamos para almorzar esta semana? Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Era obvio que alguien le había dicho algo sobre mi conversación del viernes en el bar. Probablemente Ana, Lucas o alguna de las otras personas que habían estado ahí. Claro, me encantaría, le respondí. ¿Cuándo te viene bien?
Acordamos vernos el miércoles en un café cerca del campus. Durante los días previos, me preparé mentalmente para la conversación. Valeria iba a tratar de limpiar su imagen. Iba a inventar alguna explicación para justificar por qué no me había dicho la verdad sobre Mateo. El miércoles, llegué al café 5 minutos tarde intencionalmente. Valeria ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía nerviosa. «Hola», me dijo, levantándose para darme un abrazo. «Te ves muy bien. Tu nuevo lugar te está haciendo bien». «Gracias», respondí, sentándome frente a ella. «¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la vida de soltera?» Vi cómo se tensó ligeramente cuando dije «soltera». «Bien, bien. Aunque extraño tenerte ahí, obviamente», dijo, jugando con su servilleta. «Oye, quería hablar contigo porque creo que hubo un malentendido». «¿Malentendido?», pregunté fingiendo confusión. «Sí, Ana me dijo que le contaste que yo te eché para meter a otra persona. Y eso no es cierto. No le dije que me echaste. Le dije que me dijiste que querías vivir sola, pero que después te escuché decir que alguien se iba a mudar contigo». Valeria se quedó callada por unos segundos, claramente tratando de encontrar una explicación. «Ah, eso sí, es que después de que te fueras, me di cuenta de que tal vez sí podía tener un compañero de apartamento, pero en ese momento realmente pensaba que quería estar sola. ¿Y quién se va a mudar contigo?», pregunté directamente. Es Mateo», admitió finalmente. «Mi ex regresó a la ciudad para terminar su carrera aquí». «Mateo», repetí, como si fuera la primera vez que escuchaba el nombre. «¿El que te dejó plantada hace 2 años?» «Sí, pero las cosas cambiaron. Él cambió». «¿Y cuándo regresó exactamente?». Valeria dudó. «Hace unas semanas, antes o después de que me dijeras que me fuera». La pregunta la puso claramente incómoda. «Antes, pero eso no tiene nada que ver. Yo realmente quería estar sola cuando te lo dije». «Entiendo», dije, tomando un sorbo de mi café. «Entonces fue una coincidencia que justo después de que él regresara, tú decidieras que querías vivir sola». «No fue así», protestó. «Yo había estado pensando en eso desde antes». «¿Desde cuándo?» «Desde hace tiempo». Era obvio que estaba improvisando. Cada pregunta la ponía más nerviosa. «Bueno, espero que les vaya bien viviendo juntos», dije. «Finalmente, ¿cuándo se muda?» «En enero», respondió rápidamente, claramente aliviada de cambiar de tema. «Perfecto. Justo cuando terminaba nuestro contrato original». Valeria asintió, pero vi en sus ojos que se había dado cuenta de lo que había implicado, que todo había estado planeado desde el principio. El resto del almuerzo fue tenso. Valeria intentó actuar como si todo fuera normal, preguntándome sobre mi trabajo y mis clases, pero ya no había la comodidad natural que habíamos tenido antes. Ambas sabíamos que estábamos actuando. Cuando terminamos, Valeria dijo: «Espero que podamos seguir siendo amigas a pesar de todo esto». «Por supuesto», mentí. «Solo espero que seas honesta conmigo de ahora en adelante». «Claro, siempre», respondió, pero no me miró a los ojos. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, reflexioné sobre la conversación. Valeria había confirmado todo lo que yo ya sabía. Mateo había regresado antes de que ella me dijera que me fuera. Se iba a mudar en enero. Todo había sido planeado, pero lo más importante era que había mentido otra vez. Había inventado esa historia de que después se dio cuenta de que podía tener un compañero de apartamento. Había tratado de hacerme ver como si yo hubiera malinterpretado la situación. No iba a dejar que se saliera con la suya. El sábado por la mañana, implementé la siguiente parte de mi plan. Conduje hasta el apartamento como a las 10, sabiendo que era probable que Mateo estuviera ahí. Su auto estaba estacionado afuera. Toqué la puerta. Valeria abrió, claramente sorprendida de verme. «Hola, ¿qué haces aquí? Se me olvidó mi adaptador de corriente, el de mi secadora de pelo. ¿Puedo pasar a buscarlo?» Sí, claro», dijo, pero dudó antes de abrirme la puerta completamente. Entré al apartamento e inmediatamente noté los cambios. Había ropa masculina colgada en el respaldo de las sillas, una rasuradora en el lavabo del baño, zapatos de hombre junto a la puerta. Mateo salió de la habitación en ese momento con una toalla alrededor de la cintura. «Oh», dijo al verme. «Hola», respondí tranquilamente. «Tú debes ser Mateo. Soy la excompañera de Valeria». «Sí, ella me ha hablado de ti», dijo, claramente incómodo. «Mateo se está quedando unos días mientras busca departamento», explicó Valeria rápidamente. Miré alrededor del apartamento otra vez. La ropa, los zapatos, los artículos de baño. No parecía que alguien que se estuviera quedando unos días, sino que ya vivía ahí. «Qué bien», dije. «¿Y cuándo planeas mudarte oficialmente?» Mateo me miró confundido. «¿Mudarme? Mateo», interrumpió Valeria rápidamente. «¿Por qué no te vas a vestir?» Él desapareció en la habitación y Valeria me miró con una sonrisa forzada.
encontraste tu adaptador. Sí, mentí, aunque no lo había buscado. Ya me voy. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré. Valeria, solo para que sepas, Ana me dijo que le contaste que alguien especial de tu pasado se iba a mudar contigo. Me da mucho gusto que hayas encontrado a esa persona. La vi palidecer ligeramente. También Lucas mencionó que le habías dicho que era alguien muy importante para ti. Me alegra saber que recuperaste algo tan valioso. Sí, gracias, balbuceó. Nos vemos, dije, y salí del departamento. Conduje de regreso a casa sonriendo por primera vez en semanas. No había tenido que confrontar a nadie directamente, no había tenido que armar un escándalo. Solo había plantado las semillas correctas. Mateo ahora sabía que Valeria había estado hablando de él con otros amigos como alguien especial y alguien importante, lo que significaba que ella había estado planeando esto desde antes de decírmelo a mí, y Valeria sabía que yo sabía exactamente lo que había pasado. La verdad estaba saliendo a la luz, exactamente como había planeado. Ahora solo tenía que esperar a que Mateo se diera cuenta de que había sido parte de un plan desde el principio, un plan que había requerido mentiras y manipulación. No tuve que esperar mucho para ver los resultados de mi visita del sábado. El lunes por la mañana, mientras trabajaba en la librería, Lucas me envió un mensaje. ¿Viste el Instagram de Valeria? Borró como 10 fotos. Inmediatamente abrí Instagram y revisé su perfil. Tenía razón. Habían desaparecido varias fotos, incluyendo algunas donde aparecíamos juntas en el departamento. También había borrado las historias destacadas donde había hablado sobre la vida de compañeras de apartamento. Era obvio que algo había pasado entre ella y Mateo después de mi visita. Esa tarde, Ana me llamó. ¿Hablaste con Valeria el fin de semana? Sí, fui por unas cosas que había olvidado. ¿Por qué? Es que me habló súper alterada ayer. Dice que tú la hiciste quedar mal con Mateo. ¿Cómo la hice quedar mal? Solo fui por mis cosas. Según ella, le dijiste algo a Mateo que lo puso en su contra, pero no me quiso decir qué. Interesante. Yo no le dije nada malo a Mateo, respondí honestamente. Solo lo saludé y me fui. Bueno, ella está muy estresada. Dice que Mateo está siendo muy difícil sobre todo. Durante los siguientes días, empecé a notar cambios en el comportamiento de Valeria en redes sociales. Ya no subía fotos con Mateo. Sus historias eran principalmente de ella sola o con amigas. Y cuando alguien le preguntaba sobre su compañero de apartamento especial en los comentarios, no respondía. El miércoles por la noche, decidí conducir cerca del apartamento para ver qué estaba pasando. El auto de Mateo no estaba estacionado afuera, pero había luz en las ventanas, así que Valeria estaba en casa. El jueves tampoco estaba el auto, ni el viernes. Para el sábado, mi curiosidad era demasiada. Le envié un mensaje a Valeria. ¿Cómo van las cosas con Mateo? Tardó 3 horas en responder. Es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? Prefiero no hablar de eso por mensaje. ¿Podemos vernos? Acordamos encontrarnos el domingo en el mismo café donde habíamos almorzado la semana anterior. Esta vez, llegué exactamente a tiempo. Valeria ya estaba ahí, pero se veía completamente diferente. Tenía ojeras, el cabello mal peinado y llevaba una sudadera vieja que le había visto 1000 veces cuando vivíamos juntas. ¿Estás bien?, le pregunté, sentándome frente a ella. No, admitió inmediatamente. Mateo y yo terminamos. ¿Qué pasó? Valeria suspiró profundamente antes de empezar a hablar. Después de que viniste el sábado, él empezó a hacerme preguntas raras sobre cuándo exactamente había regresado a la ciudad, sobre cuándo yo había decidido que ya no quería vivir contigo, sobre por qué no le había contado que había estado hablando de él con mis amigos. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que él había regresado a mediados de noviembre, que habíamos estado saliendo en secreto y que yo había decidido pedirte que te fueras porque quería que nos diéramos otra oportunidad. ¿Y cuál fue el problema con eso? Que él nunca me había dicho que quería vivir juntos otra vez. Yo asumí que eso era lo que él quería, pero aparentemente él solo quería que fuéramos novios normales, no vivir juntos inmediatamente. Ahí estaba, la pieza que faltaba del rompecabezas. Entonces Valeria había decidido echarme basándose en algo que Mateo nunca le había pedido. Básicamente sí, admitió con la voz quebrada. Pensé que si vivíamos juntos las cosas serían como antes, pero él dice que lo presioné y que tomé decisiones por los dos sin consultarle. ¿Y eso es todo? ¿Terminaron solo por eso? Valeria negó con la cabeza. También estaba enojado porque dice que yo te traté mal, que debía haberte dicho la verdad desde el principio en lugar de inventar que quería vivir sola. Me quedé sentada ahí, viendo llorar a la persona que me había mentido y manipulado durante semanas. Era difícil sentir lástima por ella, pero tampoco sentía satisfacción. Solo una confirmación de que las decisiones tienen consecuencias. Megan, dije suavemente, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque tenía miedo.
admitió. Tenía miedo de que pensaras que era patética por darle otra oportunidad después de cómo me trató antes. Y tenía miedo de que no entendieras que realmente lo amo. Pero me mentiste. Me hiciste creer que había algo malo conmigo como compañera de apartamento. Lo sé, y lo siento mucho. Fue más fácil inventar eso que admitir que estaba tomando una decisión emocional. ¿Y si Mateo no hubiera regresado, me habrías echado de todas formas? Valeria se quedó callada por varios segundos. No, dijo finalmente. Probablemente no. Ahí estaba la admisión completa. Yo había sido sacrificada por un hombre que ni siquiera había pedido que me echaran. Valeria había destruido nuestra amistad por una suposición incorrecta sobre lo que Mateo quería. ¿Qué vas a hacer sobre el departamento?, pregunté. ¿Vas a buscar otro compañero de apartamento? No puedo permitírmelo sola, admitió. Pero tampoco puedo pedirle a nadie más que se mude ahora en diciembre. Probablemente tenga que buscar algo más barato para enero o mudarme de regreso con mis papás. La conversación continuó por otros 20 minutos, pero yo ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Valeria había apostado todo a una relación que se basaba en suposiciones incorrectas. Había perdido a su compañero de apartamento, su departamento y, aparentemente, también a Mateo. Cuando nos despedimos, ella me dijo, ¿crees que podemos arreglar nuestra amistad algún día? No lo sé, Valeria, respondí honestamente. La confianza es difícil de recuperar. Conduje de regreso a mi departamento sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad había salido exactamente como había planeado. Tristeza porque había perdido a alguien que pensé que era mi amiga, pero también sentía algo más, alivio. Alivio de saber que no había estado loca, que mis instintos habían estado correctos desde el principio, y alivio de saber que había tomado la decisión correcta al irme sin armar drama. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Las siguientes 2 semanas fueron las más tranquilas que había tenido en meses. Sin el drama de Valeria, sin la tensión constante de vivir con alguien que estaba planeando deshacerse de mí, sin tener que fingir que no sabía lo que estaba pasando. Mi nuevo departamento se sentía realmente como un hogar. Había decorado todo exactamente como quería, sin tener que consultar con nadie. Había establecido mis propias rutinas sin tener que coordinar con otra persona. Era más pequeño que el lugar con Valeria, pero era completamente mío. El trabajo en la librería también iba bien. Mi jefe me había dado más horas porque una de las empleadas se había ido de vacaciones de invierno. El dinero extra me venía perfecto para los gastos navideños, pero la tranquilidad se rompió el 20 de diciembre, cuando Ana me llamó a las 9 de la noche. ¿Estás ocupada? Necesito contarte algo sobre Valeria. ¿Qué pasó ahora? Fue a mi casa hace 1 hora llorando. Dice que no puede pagar el departamento y que sus papás le dijeron que no pueden ayudarla este mes. ¿Y qué van a hacer? No lo sé. Dice que necesita encontrar un compañero de apartamento inmediatamente, o se va a tener que mudar con una tía en otro estado. ¿Ya empezó a buscar compañero de apartamento? Sí, pero está siendo muy difícil. Nadie quiere mudarse en diciembre, especialmente con alguien que no conocen, y los pocos que han mostrado interés se echan para atrás cuando ven el departamento. ¿Por qué se echan para atrás? Ana dudó antes de responder. Porque está básicamente vacío, sin muebles, sin electrodomésticos, sin nada que haga que se vea como un lugar donde alguien quisiera vivir. Ahí estaba, el resultado directo de haberse llevado todas mis cosas. Valeria nunca se había dado cuenta de cuánto del departamento era mío hasta que ya no estaba ahí. ¿Qué tan vacío está? Tiene su cama, su escritorio pequeño y como 3 platos. Eso es todo. Ni siquiera tiene un televisor en la sala y el internet tampoco. Dice que no puede pagarlo este mes porque tuvo que usar ese dinero para el depósito de un posible nuevo lugar. La situación era peor de lo que había imaginado. Valeria no solo había perdido a Mateo y mi dinero, sino que también estaba enfrentando una crisis financiera real. ¿Te pidió dinero prestado? Sí, admitió Ana. Le presté $300 para que pueda pagar las utilidades este mes, pero me dijo que no le alcanza para la renta. ¿Cuánto necesita para la renta? $800, su parte y la de su excompañera. $800 que antes pagábamos entre las dos, $400 cada una. Ahora Valeria tenía que cubrir el total ella sola, más todas las utilidades, más todos los gastos de mantenimiento que yo había estado cubriendo parcialmente. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, decidí conducir cerca del departamento para ver la situación con mis propios ojos. No para regodearme, sino porque tenía curiosidad genuina sobre qué tan mal estaban las cosas. El auto de Mateo definitivamente ya no aparecía por ahí, pero lo que sí noté fue que había un letrero de «Se renta habitación» en la ventana del departamento de Valeria. Me estacioné y caminé hasta la ventana para leer los detalles del letrero.
Habitación disponible inmediatamente. $500 al mes. Internet y utilidades incluidas. Contactar a Valeria. $500 más utilidades e internet. Era obvio que estaba desesperada si estaba pidiendo más de lo que yo había estado pagando. Esa noche, Lucas me envió un mensaje. ¿Sabías que Valeria está tratando de rentar tu antigua habitación por 500? Sí, vi el letrero, respondí. Está loca si piensa que alguien va a pagar eso por un cuarto en un departamento sin muebles. Lucas tenía razón. En el mercado local, $500 te conseguían tu propio estudio pequeño. Nadie iba a pagar eso para ser compañero de apartamento de alguien en un lugar vacío. El 23 de diciembre, 3 días antes de Navidad, Ana me volvió a llamar. Valeria me preguntó si conocía a alguien que necesitara compañero de apartamento urgentemente. Le dije que no. Sigue sin encontrar a nadie. Nada. Ha tenido como 5 personas que han ido a ver el lugar, pero todas se van inmediatamente. Una me dijo que parecía como si alguien se hubiera mudado de emergencia y hubiera dejado el lugar abandonado. ¿Y sus papás siguen sin poder ayudarla? De hecho, ahora están pidiendo que les regrese los $300 que le prestaron en noviembre para el depósito. Aparentemente los necesitan para sus propios gastos. La situación se estaba desmoronando más rápido de lo que había anticipado. Valeria había apostado todo a Mateo. Había quemado el puente conmigo, y ahora estaba enfrentando las consecuencias financieras reales de sus decisiones. Mencionó algo sobre Mateo. Ha hablado con él. Le ha enviado mensajes, pero él no le responde. Le dijo a una amiga mutua que no quiere drama y que Valeria necesita resolver sus problemas sola. Mateo había desaparecido completamente, típico de alguien que ya había abandonado a una mujer antes. El 27 de diciembre, el día después de Navidad, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Hola, soy Valeria. Cambié de número porque no podía pagar mi plan anterior. ¿Podemos hablar? Lo pensé varias horas antes de responder. Una parte de mí tenía curiosidad sobre qué quería decirme. Otra parte de mí sabía que probablemente iba a ser una conversación incómoda. Finalmente le respondí. ¿De qué quieres hablar? ¿Podemos vernos en persona? Por favor, es importante. Dudé, pero finalmente acepté. Acordamos vernos al día siguiente en un Starbucks cerca del campus. Cuando llegué, Valeria ya estaba ahí. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y llevaba la misma sudadera que había tenido puesta la última vez que nos habíamos visto. Gracias por venir, me dijo cuando me senté. ¿Qué querías hablar? Quería disculparme de verdad por todo. Por mentirte, por echarte, por arruinar nuestra amistad. Me di cuenta de que cometí un error terrible. ¿Te diste cuenta ahora o te diste cuenta cuando Mateo se fue y te quedaste sin poder pagar el departamento? Se quedó callada por varios segundos. Tienes razón. Probablemente no me habría dado cuenta si las cosas hubieran salido como yo quería. Al menos sería honesta. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, admitió. No puedo pagar el departamento sola. No puedo encontrar compañero de apartamento y mis papás no me pueden ayudar. Probablemente me tenga que mudar con mi tía en Arizona y transferirme de universidad. Voy a tener que empezar de nuevo en otro lado. Era un colapso completo. En menos de 2 meses había perdido a su novio, su departamento, su situación financiera y ahora, probablemente, su lugar en la universidad. ¿Hay algo específico que querías decirme?, pregunté. Valeria me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Quería preguntarte si considerarías regresar como mi compañera de apartamento. Me quedé sentada en silencio durante varios segundos, procesando lo que Valeria acababa de preguntarme. Quería que regresara como su compañera de apartamento. Después de todo lo que había pasado, después de las mentiras y la manipulación, tenía la audacia de pedirme que la salvara de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Estás hablando en serio?, le pregunté finalmente. Sé que suena loco, admitió, pero funcionábamos bien como compañeras de apartamento antes de todo esto. Y sé que necesitas ahorrar dinero también. Valeria, tú me echaste hace menos de 2 meses. Me mentiste sobre las razones. Arruinaste nuestra amistad por un hombre que ni siquiera quería lo mismo que tú. ¿Y ahora quieres que regrese para salvarte? Sé que estuvo mal, dijo, empezando a llorar otra vez. Pero he aprendido de mis errores. No voy a volver a hacer algo así. ¿Y qué pasa si Mateo regresa en 6 meses queriendo otra oportunidad? ¿Me vas a echar otra vez? No, respondió rápidamente. Mateo y yo terminamos definitivamente. Él ni siquiera me habla. Eso dices ahora. Pero dijiste que me echabas porque querías vivir sola. Y eso también era mentira. Valeria se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera. Entiendo por qué no confías en mí, pero realmente necesito ayuda. ¿Y por qué debería ser mi problema? ¿Por qué? Porque fuimos amigas, porque vivimos juntas sin problemas durante 5 meses, porque sé que eres una buena persona. La miré directamente a los ojos.
Valeria, tú me trataste como si fuera descartable, como si nuestra amistad no valiera nada. Me mentiste en la cara durante semanas y ahora esperas que olvide todo eso porque me necesitas. Por favor, suplicó. Te prometo que va a ser diferente esta vez. No, dije firmemente. No voy a regresar. Ni siquiera lo voy a considerar. No hay nada que considerar. Tú tomaste tu decisión cuando me echaste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero se vas a arruinar todo mi futuro, protestó. Voy a tener que dejar la universidad. Esas son las consecuencias de tus decisiones, no las mías. Me levanté de la mesa, preparándome para irme. Espera, me dijo Valeria desesperadamente. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada, respondí honestamente. El perdón no es algo que se puede comprar o negociar, y definitivamente no es algo que se puede pedir cuando solo lo necesitas para salvarte a ti misma. Salí del Starbucks sin mirar atrás. Durante el camino a casa, me sentí completamente tranquila. No había ni un rastro de culpa o duda en mi decisión. Valeria había apostado todo a Mateo. Había sacrificado nuestra amistad y ahora tenía que enfrentar las consecuencias sola. Esa noche, Ana me llamó. Valeria me contó que no quieres regresar como su compañera de apartamento. Así es. ¿Estás segura? Realmente está desesperada. Estoy completamente segura. Ella tomó su decisión cuando me echó. Yo ya seguí adelante. Entiendo, dijo Ana. Honestamente, yo tampoco confiaría en ella después de todo lo que pasó. Fue la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. Los siguientes días fueron productivos. Confirmé mi horario de trabajo para enero. Me inscribí en mis clases del semestre de primavera y hasta empecé a planear unas vacaciones pequeñas con el dinero extra que había ahorrado por no tener que compartir gastos con una compañera de apartamento poco confiable. El 31 de diciembre, mientras me preparaba para una fiesta de Año Nuevo con Lucas y otros amigos, recibí un último mensaje de Valeria. Me mudo a Arizona mañana, solo quería despedirme. No le respondí. En la fiesta, Ana me contó los detalles finales de la situación de Valeria. Se tuvo que salir del departamento el 30. No pudo pagar enero. Su tía le mandó dinero para el camión de mudanza, pero básicamente se va solo con su ropa y algunos libros. Y la universidad va a intentar transferirse a una escuela comunitaria en Arizona para el semestre de otoño. Perdió todas sus unidades de este semestre porque se salió demasiado tarde. Era un colapso completo. En 3 meses, Valeria había perdido todo. Su novio, su departamento, su situación financiera, su lugar en la universidad y su círculo social. ¿Te sientes mal por ella?, me preguntó Ana. Un poco, admití, pero no me siento responsable. Ella eligió mentirme y echarme. Yo solo elegí no rescatarla cuando sus planes fallaron. A medianoche, cuando todos estábamos celebrando el Año Nuevo, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había empezado el año anterior viviendo con alguien que pensé que era mi amiga. Había terminado el año viviendo sola, más fuerte, y con una perspectiva más clara sobre qué tipo de personas quería en mi vida. En enero, empecé mi nuevo semestre con una energía completamente diferente. Mis clases iban bien, mi trabajo era estable y había empezado a salir con alguien que conocí en una de mis clases. Era refrescante estar con alguien que me trataba con respeto desde el principio. En febrero, Lucas me contó que había visto a Mateo en el campus. Está saliendo con una chica nueva, alguien de su departamento. Aparentemente, había regresado a su patrón de siempre. Encontrar a alguien conveniente y usarla hasta que se aburriera. Me alegré de que Valeria no estuviera ahí para verlo, pero también me alegré de no ser yo quien tuviera que lidiar con esa situación. En marzo, me mudé a un departamento aún mejor, más grande, mejor ubicación y completamente mío. No tenía que consultar con nadie sobre la decoración, los horarios o las visitas. Era completamente libre de vivir mi vida en mis propios términos. Un día, mientras organizaba mis cosas en mi nuevo lugar, encontré una foto de Valeria y yo del primer mes que vivimos juntas. Estábamos sonriendo, abrazadas, luciendo como verdaderas amigas. La miré por unos segundos y después la tiré a la basura, no con rabia o resentimiento, sino con la tranquilidad de alguien que ha superado completamente una situación tóxica. Valeria había elegido poner a un hombre por encima de nuestra amistad. Había elegido mentir en lugar de ser honesta. Había elegido tratarme como descartable. Y yo había elegido valorarme lo suficiente como para no permitir que me tratara así. El tiempo había demostrado que había tomado la decisión correcta. Mientras Valeria luchaba con las consecuencias de sus decisiones impulsivas en Arizona, yo había construido una vida mejor, más auténtica, rodeada de personas que me valoraban genuinamente. No necesitaba su disculpa. No necesitaba cerrar ningún círculo. No necesitaba que admitiera que había estado equivocada.
Lo único que había necesitado era respetarme lo suficiente como para irme cuando no me valoraban, y eso había hecho toda la diferencia.